Muy buen día. El día de hoy presentaré mi proyecto integrador, Investigación de los Derechos Humanos. Mi nombre, José Alejandro Martínez Martínez. La fecha en la que elaboro esta actividad es el 21 de abril del 2023. Mi asesora es Yolotzil Xochitl de la Paz Rodríguez. La introducción que tenemos el día de hoy con respecto a este tema se basa en los derechos humanos que han sido establecidos para poder darnos una seguridad en relación a la vida humana. Como tales sabemos que se reciben o los recibimos desde el momento que tenemos la oportunidad de ser gestados como niños o como bebés. Estos derechos también deberían de ser respetados y de alguna manera recordemos que se han vuelto internacionales o se han vuelto a nivel mundial para poder dar la seguridad y la tranquilidad a las personas, a los seres humanos, de proteger sus vidas. Cada uno de ellos, de estos derechos, te dan la seguridad de que tú puedas tener una vida tranquila o de que puedas tener una vida, que tu vida pueda ser protegida estando en algún otro país. Y de alguna manera se han vuelto para una diversidad cultural que ha logrado hacer que todas y cada una de las personas, independientemente del color, puedan tener derechos humanos. El objetivo de nuestro estudio es hablar específicamente de algunas etnias o indígenas, hablar en forma específica con respecto a estos derechos, darles un poco más de igualdad a la gente, o más igualdad a la gente que pertenece a ciertos grupos que han sido vulnerados de alguna manera y que nos podemos dar cuenta que no han podido progresar, no han podido tener lo mismo que tenemos nosotros. En el caso de nuestro estado, nuestra comunidad, nuestros municipios, aquí en Nuevo León, actualmente tenemos grupos étnicos que de alguna manera están buscando la manera de ser reconocidos y de poder estar más allá de ser un grupo étnico o indígena, que puedan ser seres humanos y que se les pueda reconocer como tales. El planteamiento del problema siempre ha sido el mismo. Recordemos que desde la época de los españoles a nuestras gentes, nuestros indígenas de aquellos tiempos, se les vulneraron sus derechos. Hoy día, en un siglo XXI, tenemos o seguimos viviendo lo mismo y sabemos que en nuestras comunidades existen gente que de alguna forma ha logrado mantener sus culturas o ha logrado mantener esta parte de nuestra cultura. Seguimos teniendo gente de diferentes etnias. En Nuevo León tenemos nehuas, tenemos huastecos, tenemos otomíes, tenemos mixtecos, tenemos zapotecos. Pero lo más importante es que ellos no tienen oportunidades de un trabajo rentable ni de estudios, aunque nuestros políticos mencionan lo contrario. Hemos podido darnos cuenta que no siempre se les ha dado la oportunidad. Normalmente los podremos encontrar a ellos en una esquina vendiendo eh, sus productos, o los podemos encontrar en los cruceros pidiendo por medio de algún malabar, pidiendo una moneda, pero como tales es difícil poder ver que en una escuela exista una continuidad para este tipo de seres humanos. Como dije ahorita, dentro de lo que es Nuevo León existen 5 grupos étnicos y uno de estos objetivos es que podamos estar siendo más claros en tener información con respecto a cómo poderles ayudar, cómo poder hacer que ellos puedan tener una mejora como seres humanos, cómo podemos buscar que ellos sean realmente incluidos y que sus hijos puedan tener las oportunidades de progresar en los estudios, que busquen trascender y que busquen ellos seguir haciendo que su grupo étnico siga creciendo sin perder las raíces de lo que ellos han venido eh, guardando y conservando desde tiempo atrás. El planteamiento de cómo poderlo hacer, cómo poder hacer que estas oportunidades funcionen, pues es muy sencillo.
Sabemos que existen personas que buscan tener un lugar político. ¿Qué es lo que han hecho la gran mayoría? Crean oficinas, crean lugares, pero no les dan continuidad. Y no les dan continuidad porque no hay gente especializada que tenga aquí tenga esta parte de conocer el tema, de estar ahí y que inclusive en muchos de los casos tenga que hacerse de alguna manera sin esperar nada a cambio. ¿Quiénes podemos ayudarles a ellos? Pues realmente quienes podemos ayudarles somos todos. El rezago de educación, el rezago de pobreza que tiene, el rezago de capacidad para ejercer sus derechos es muy grande. A pesar de que estamos en un siglo XXI, nos hemos podido dar cuenta que ellos siguen estando en un siglo muy, muy hacia atrás. Los pocos que han logrado avanzar han tenido que entrar en la decadencia de cambiar toda su forma inclusive de vestir con tal de entrar a esa famosa frase que se dice que a la moda el que le acomoda. Cuando deberíamos de sentirnos orgullosos de tener todavía este tipo de etnias, estos indígenas. Deberíamos de considerar más el hecho de poder seguir pensando en que ellos son quienes nos lograron traer a este mundo mediante, pues sabemos que todas las combinaciones que hubo en su momento con respecto a los ADNs. La justificación que yo tengo para esta información, pues es recordarles que en nuestros tiempos todavía seguimos trayendo ese retroceso que hubo con la llegada de los españoles a la famosa conquista. Y digo famosa porque al final del día hay muchas historias que tienen ahí nuestros historiadores que han encontrado donde se dice que realmente los españoles no conquistaron, que vendría a ser pudiéramos tener otra investigación más adelante con respecto a esto. Pero ahorita justificarles todo lo que estoy hablando es con respecto a algo que venimos trayendo desde el momento en que los españoles llegaron aquí, y siendo personas letradas, siendo personas que podían leer en dos idiomas, porque pues tenían el castellano y tenían el latín, optaron por poder hacer que los derechos de estas personas de aquellos entonces fueran violentados. Y de alguna manera, pues todo se vino abajo y ellos mismos pasaron de ser inclusive nobles, inclusive gente que era pudiente en aquel momento, a tener que ser algunos de ellos inclusive esclavos. Podemos darnos cuenta por la forma en cómo se ha manejado todo esto, que al final del día esto todavía se sigue manejando hoy día, siglo XXI, y seguimos teniendo ese rezago para nuestra gente de ese tiempo. Nuestra delimitación no la tenemos porque al final del día es todo nuestro país. Todo nuestro país nos da la oportunidad de poder seguir trabajando con estos grupos, con esta gente que sigue viviendo en pobreza, que sigue teniendo la mala fortuna de no tener una educación continua. Y esta es una de las cosas que me ha ayudado más a poder seguir buscando más acerca de los derechos humanos con respecto a nuestros grupos étnicos a nivel nacional, aunque como mencioné en nuestro estado pues tenemos 5 grupos específicamente, pero sabemos que al final del día esto nos va a ayudar mucho y sabemos que la delimitación ya no existe porque ahorita con la facilidad que tenemos de poder ir a diferentes estados, diferentes países, podemos llevar a nuestros grupos étnicos e inclusive se han llevado más bien a otros países a poder mostrar todo lo relacionado con nuestro hermoso país. Esta es nuestra población étnica. Todo lo que ustedes ven de rojo son los lugares donde, o los países, perdón, los municipios de nuestro país, los municipios de nuestro país donde todavía actualmente existe una gran cantidad de grupos étnicos. Y como mencionaba Nuevo León, pues tiene muy poca cantidad pero tenemos estados donde todo el estado tiene o es o fue formado por un grupo étnico originalmente. Entonces, si nos damos cuenta, nuestra población, pues al final del día
sigue teniendo una buena cantidad de gente que pertenece a estos grupos. De acuerdo a la Comisión Nacional del Desarrollo para Pueblos Indígenas Regionales de México, esto fue tomado en el 2006, pues no debe de haber mucha variante, aunque ya pasaron algunos años con respecto a esto. Debemos recordar que los derechos humanos se crearon en 1990 a través de un decreto firmado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari para promover y vigilar que las instituciones gubernamentales cumplieran con las obligaciones de defender y de respetar los derechos humanos. Y como tal tenemos la Comisión de Derechos Humanos Nacional, que es la de México, pero también tenemos la internacional, que como dije ahorita, pues te da un poquito de tranquilidad al saber que cuando tú te puedas ir a otro país y hay alguna situación en la que de momento te metas en problemas, puedas tener la oportunidad de que alguien de la Comisión de Derechos Humanos Internacionales te pueda asesorar si es que no hubiera una embajada de nuestro país en el país donde tú estás o donde esté la persona. Mucho tiempo se ha utilizado diferentes tipos de metodologías para poder encontrar o verificar las investigaciones con relación a lo que yo he hablado. Hoy día tenemos al INEGI, tenemos los censos que se levantan inclusive por empresas particulares, pero de tiempo atrás se tuvo la oportunidad de tener censos, inclusive aquí yo agregué una imagen con relación a los censos, no se ve muy clara, pero es una imagen donde demuestra que en el tiempo prehispánico ya se hacían censos para poder saber cómo era que se conformaba el grupo o pueblo donde vivían. Y tenemos uno que encontramos aquí donde nos muestra que también siempre se le ha dado una continuidad a nuestros pueblos indígenas. Y conforme ha pasado el tiempo han ido cambiando. Y podemos darnos cuenta que también aquí se dio la oportunidad de un censo para nuestros grupos étnicos. Debo decirles que con esta parte yo termino mi presentación diciéndoles que al final es importante poder tener un buen conocimiento de lo que uno ha vivido. Había una frase que escuché alguna vez: a veces queremos conocer otros países cuando ni siquiera conocemos nuestro propio país, cuando ni siquiera sabemos qué es lo que conforma inclusive mi propio estado. El estado de Nuevo León tiene 52 municipios y puedo mencionarles que he tenido la fortuna de conocer cada uno de ellos, de poder ver la diversificación de comida, la diversificación de cultura que hay dentro del mismo municipio, dentro del mismo estado. Los municipios pueden tener mucha variedad de información y de cosas, pero lo más importante es que tú puedas conocer tus derechos humanos para poder ayudar a las personas cuando ellas están siendo violentadas de alguna manera. Y tener cuidado también porque muchas de las ocasiones podemos caer en situaciones pensando en que somos eruditos o conocemos la información de lo que se nos menciona. Les puedo asegurar que realmente a mí en lo particular me ha ayudado el saber todo lo relacionado con mis derechos humanos. Gracias y hasta luego.